Bueno, buenos días muchachos. Ya, ya poco a poco se van acabando las clases. Esta es nuestra penúltima clase. ¿Sí? Y esta semana nos toca hablar sobre lo que son mutaciones. ¿Ya? Vamos a empezar. Entonces, empecemos. ¿Ya? Tengamos en cuenta primero que todos los organismos están sujetos a sufrir cambios en el ADN, ¿no? Debido al metabolismo propio o por efecto del medio ambiente. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del metabolismo propio, nos estamos refiriendo pues a las enzimas, a las polimerasas, ¿no? En este caso a las ADN polimerasas específicamente, que pueden añadir nucleótidos de manera incorrecta cuando se está realizando el proceso de replicación. ¿Sí? Entonces, lo que mencionamos, ¿no? Tanto lo que es el metabolismo propio como el efecto del medio ambiente, lo que va a generar es que se vaya a presentar lo que es una variabilidad genética dentro de una misma especie, ¿ya? Entonces, esta variabilidad genética se debe en gran parte a los procesos evolutivos a través del tiempo que involucran mutaciones estables. Entonces, estas mutaciones pueden ser heredables si suceden en células germinales o desaparecer cuando el individuo muere, ¿no? Si es que se presenta en este caso en células somáticas, ¿ya? Aun cuando los procesos de replicación del material genético son muy precisos, no son perfectos, por lo que pueden producirse errores que generan cambios. Una mutación es una variación espontánea o inducida del genoma, ¿sí? Que va a provocar lo que es un cambio permanente y heredable en la secuencia del ADN, en nucleótidos o bien en la disposición del ADN en el genoma, ¿ya? Estos cambios o mutaciones se deben a alteraciones de la información genética. Las consecuencias dependen entonces del nivel de afectación, que pueden ir cambios desde la secuencia nucleotídica, que esto lo vemos en los genes, o los productos génicos, hasta en los tipos celulares involucrados, ¿ya? Entonces, todos los seres vivos cuentan con sistemas de verificación y reparación de los procesos celulares. En el caso de la replicación del ADN, existen sistemas de reparación específicos y bien coordinados, pero en ocasiones las lesiones del ADN escapan a esta verificación, ¿no? Que van a ser las causantes de ocasionar mutaciones. Por lo tanto, la efectividad de la lesión, ¿no? En este caso del daño que pueda sufrir el ADN, va a depender de dos cosas. Uno es de la tasa de división celular y de la eficiencia de los mecanismos de reparación, ¿no? ¿No? Contra el aumento en las lesiones del ADN, ¿no? Entonces estamos mencionando esos dos factores que van a causar o provocar lo que es un aumento en la tasa de mutación, ¿sí? ¿Cuáles eran? Eran lo que es el aumento de la división celular y la eficiencia de los mecanismos de reparación. Entonces, ¿qué significa? Que mientras un organismo, su tasa de división celular aumenta, ¿sí? Si es que aumenta su tasa de división celular, significa que cuando se vaya a replicar el ADN, no va a haber un buen proceso de replicación, no va a haber una buena fidelidad en la nueva cadena de ADN que se está formando, ¿sí? Porque se está acelerando lo que es el proceso de división de la célula, ¿sí? Y otro punto que mencionamos, ¿no? Sobre la eficiencia de los mecanismos de reparación, si es que no se detectan los errores y si no se corrigen, entonces va a haber un mayor aumento en lo que es las mutaciones, ¿sí? Eh, entonces, las mutaciones ocurren con mucha frecuencia, constituyen la base de muchas enfermedades genéticas y hereditarias, incluso del cáncer, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son las clasificaciones de las mutaciones, ¿sí? Clasificación de las mutaciones. Y estas se pueden clasificar desde diferentes enfoques, ¿sí? Entonces, como estamos observando aquí, ¿no? El primer enfoque, ¿no? Por las células que afectan. Si afectan a células germinales, entonces la mutación va a ser germinal. Si afectan a células somáticas, la mutación va a ser somática. Entonces, si hablamos de mutaciones germinales, ¿no? Es aquella que ocurre en la línea germinal, en las células sexuales, ¿no? En el óvulo o en el espermatozoide. Y este tipo de mutaciones se transmiten a la siguiente generación si una célula mutada participa en la fecundación. Las mutaciones germinales no dañan al individuo en sí mismo. Esto es, ¿no? Vamos viendo. Un individuo con un fenotipo normal y sin antecedentes familiares de alteraciones fenotípicas puede ser portador de células germinales mutadas no detectadas.
que solo se detectarán si se incorporan a un cigoto, de tal forma que al ser heredadas podrían desencadenar una enfermedad, ¿no? Lo que hablamos prácticamente la semana pasada, ¿no? Sobre alelos dominantes o recesivos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, si una de las células germinales, ¿sí?, está mutada y la otra célula germinal se encuentra normal, entonces, y los genes que vayan a presentar son recesivos, entonces el individuo que se vaya a formar puede que no presente enfermedad, pero sí vendría a ser un portador, ¿no? Ahora, si hablamos de la mutación somática, es aquella que ocurre en cualquier célula del cuerpo, excepto en las células germinales, por lo que no se transmiten a la descendencia, solo a las células que se originen a partir de esta, ¿eh? Y estas tienden a desaparecer al morir el individuo, ¿no? Entonces, si la mutación se produce en un tejido cuyas células están en división, existe la posibilidad de que surja un clon mutante que descontrole la célula, de tal forma que se pueda desencadenar una neoplasia, ¿sí? Mientras que, pues, si es que la mutación ocurre en una célula que no volverá a dividirse, entonces su efecto será mínimo o nulo, que en este caso vendría a ser lo que es el mejor escenario posible, ¿sí? Las mutaciones que se producen en los casos de cáncer ocurren en aquellos genes denominados protoncogenes y genes supresores de tumores, que estos van a regular lo que es la división celular, ¿no? Entonces vamos bien. Aquí tenemos un segmento de nuestro ADN, ¿ya? Y tiene varias regiones, ¿no? Varios segmentos, varios genes. Uno de estos genes, ¿no?, se encuentra aquí de información o corresponde para lo que es un protoncogen, y tenemos por aquí otro que corresponde a lo que es un gen supresor de tumores. Que todos los organismos eucariotas, presentan estas regiones, ¿no? Los protoncogenes y los genes supresores de tumores. Los protoncogenes se encuentran inactivos, ¿sí? Estos van a regular prácticamente el proceso de división celular, o tienen un efecto sobre el proceso de división celular, pero se encuentran inactivos. ¿Qué pasa si es que hay una alteración, una mutación a nivel de este gen, ¿no? De lo que estamos hablando, que es el protoncogen. Si hay una mutación, esto se puede activar y se convierte en lo que es un oncogen. Y a partir de este oncogen va a provocar a que la célula comience un proceso de división celular descontrolado, ¿sí? Ahora, si hablamos de los genes supresores de tumores, estos normalmente están activos, ¿sí? Están activos. Pero, ¿qué van a hacer? Regulan el proceso de división celular, ¿sí? Regulan, ¿no? Para que una vez que eh, la célula entró en un proceso de mitosis, ¿no?, se forman las células hijas, y si no se requiere, ahí queda, ¿no?, hasta que llegue nueva información para que se dé el proceso de división celular. Pero si no es necesario, la célula queda o entra en una fase de G0, ¿sí? O sea, no hay división celular. Pero si es que este gen se inactiva, entonces ya no tiene efecto sobre la regulación del ciclo celular. Entonces aquí la célula, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a estar divide, divide y divide, ¿ya? Entonces, otro aspecto del cómo se clasifican las mutaciones, ¿sí? Por la magnitud del material genético afectado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos su clasificación, que puede ser de tipo mutación puntual, mutación cromosómica o mutación genómica. Entonces vamos viendo primero lo que es la mutación puntual, ¿sí? Esta ocurre primero en un par de bases o en un número reducido de bases adyacentes, ¿ya? Y puede deberse a modificaciones químicas del ADN que cambian una base nitrogenada por otra diferente. La frecuencia con la que se ha descrito es que suceden en el orden de 1 por 10 a la menos 10 par de bases por cada proceso de división celular, ¿no?, aproximadamente. Entonces, de acuerdo con las bases sustituidas,
Entonces, de acuerdo con las bases sustituidas, las mutaciones puntuales pueden clasificarse en dos grupos. Pueden ser de tipo de transición o transversión. ¿Qué significa esto? ¿No? Nosotros habíamos mencionado que tenemos lo que son las purinas. ¿Sí? Tenemos las purinas. ¿Cuáles eran las purinas ahora si se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran las purinas? Adenina, las pirimidines, tenemos aquí a lo que es la citosina y la timina, ¿no? Solamente estamos hablando del ADN, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos por aquí nuestra cadena de ADN, ¿no? Acá están los bases nitrogenadas, ¿no? Su azúcar con su base nitrogenada unida. Entonces, supongamos que aquí tenemos una adenina, ¿no? Frente está una timina, ¿correcto? Tenemos aquí, por ejemplo, una citosina, y al frente está una guanina. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una guanina y al frente una citosina, y así, y así. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Del proceso de transición y de transversión. Entonces, si cuando se da el proceso de replicación, ¿ya? Cuando se da el proceso de replicación, ¿no? De esta hebra de aquí, solamente de esta hebra, como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo. Solamente se está replicando esta hebra, como ejemplo, ¿sí? Entonces, si es que hay lo normal sería que cuando se dé el proceso de replicación aquí hubiera una timina, ¿correcto? Por complementaria de bases, ¿ya? Entonces, pero si al presentarse la mutación, en vez de una timina, se inserta, por ejemplo, lo que es eh, una guanina, ¿sí? Entonces, ambas son purinas, ¿correcto? Entonces estamos hablando de un proceso de transición, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si en vez de, aquí se añadiría una guanina, ¿correcto? Pero si se añade, por ejemplo, lo que es una timina, igual, eh, ambas son pirimidinas, por lo tanto también sería una transición, ¿sí? También sería una transición. Pero, pero, si aquí, en vez de adenina, ¿no? Digo aquí, en vez de citosina, que correspondería para este segmento de aquí, se agrega lo que es, por ejemplo, una timina, ambos ya son grupos distintos, ¿no? Una es una purina y la otra es una pirimidina. Entonces estamos hablando de un proceso de transversión, ¿correcto? Entonces, estas mutaciones también pueden deberse a alteraciones durante el mecanismo de replicación del ADN, lo que provoca la incorporación de una base errónea en una cadena sencilla de ADN. Una mutación puntual puede regresar a su secuencia original mediante una mutación compensatoria por medio de un fenómeno denominado reversión, ¿eh? Es decir, la aparición de una segunda mutación que restaura parcial o totalmente al fenotipo normal, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta otra cosita. Las mutaciones puntuales no se detectan con el microscopio, ya que el aspecto es igual en un cromosoma portador de una mutación puntual que otro que porta el alelo normal. Este tipo de mutaciones se detecta a nivel molecular mediante secuenciación directa del fragmento de ADN, ¿no? Que se encuentra alterado, que nos va a permitir detectar cambios en un solo nucleótido, ¿eh? Entonces, esta mutación puntual tiene a su vez subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es una mutación por sustitución de bases, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos observando aquí.
por sustitución de base. ¿Qué se refiere? Esta es la secuencia normal, ¿no? Entonces, esta es la secuencia normal de una cadena de ADN, donde lo que está sombreado de verde corresponde, pues, el lugar en donde se va a producir la mutación, ¿ya? Entonces sería adenina, adenina, timina, ¿sí? Que esto es lo normal. Pero cuando ocurre la mutación, ¿sí? Entonces vemos que ya se alteró. ¿Sí? ¿Qué se ha sustituido ahí? Se ha sustituido esta adenina, ¿no? Por esta timina. No, digo, esta timina se ha sustituido por esta adenina. ¿Sí? ¿Sí? Esta timina se ha sustituido por esta adenina. Entonces estamos hablando del proceso de sustitución de bases. ¿Sí? Todavía no estamos mencionando sobre el efecto que tiene sobre los aminoácidos que codifican para esa secuencia. Sí, todavía. Solamente estamos viendo ahorita el punto o la localización en el ADN donde ocurre la mutación, ¿ya? Otra subclasificación vendría a ser por lo que es delección, ¿sí? Mutación por delección de base, ¿no? ¿Qué significa delección? Remoción. Se va a eliminar un nucleótido, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra secuencia normal también, ¿sí? Nuestra secuencia normal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que esta adenina se va a eliminar y queda un espacio vacío, ¿no? Como vemos aquí, queda un espacio vacío, ¿no? Si seguimos nuestra secuencia, por aquí tenemos la otra adenina, ¿sí? Que figura aquí. Entonces, el triplete que se vaya a codificar, ¿no? Para la síntesis de proteínas comienza desde aquí, ¿sí? Comienza desde aquí. Ya no comienza desde aquí como en el primer caso, que es lo que sería normal, ¿sí? Esto es lo que sería normal. Pero al desaparecer este nucleótido, entonces el nuevo triplete comienza a leerse desde aquí, desde esta secuencia. Tenemos lo que es por inserción de bases, ¿no? Es prácticamente lo contrario a lo que ocurre, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces tenemos nuestra secuencia normal, ¿sí? Esta es nuestra secuencia normal, y lo que va a suceder es que se va a insertar un nucleótido. ¿Cuál es el nucleótido insertado? Es este de aquí, esta timina se ha insertado. No estaba, y se ha insertado en esta posición, como estamos viendo, ¿sí? Entonces, la lectura correcta del triplete sería esta, pero por la mutación, ahora la lectura del triplete es esta de aquí, distinta, ¿no? El otro sería mutación por inversión de bases, ¿sí? Por inversión de bases. Igual tenemos nuestra secuencia normal, ¿sí? Nuestra secuencia normal, y observemos estos dos nucleótidos. Observemos estos dos nucleótidos. ¿Qué está sucediendo? Solamente están cambiando de posición. La adenina se va para este lado y la timina se va para el otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece aquí en esta mutación? ¿No? Por inversión. ¿Sí? Tenemos ya. Entonces, hasta aquí nosotros estamos mencionando la mutación en el ADN. ¿Sí? Claro, la mutación es en el ADN. Pero no estamos visualizando, ¿sí? Hasta aquí no estamos visualizando el efecto que va a tener sobre los aminoácidos que se van a insertar para la síntesis de proteínas. Entonces, aquí sí, aquí estamos viendo pues el efecto que se va a producir en los aminoácidos, ¿sí? Los efectos que va a producir en los aminoácidos para las proteínas que se van a sintetizar. Entonces aquí tenemos una mutación neutra, ¿sí? En esta primera imagen tenemos lo que es una mutación neutra. ¿Qué significa? Esta mutación no tiene efecto sobre el fenotipo, ¿no? Debido a que el cambio en la secuencia de nucleótidos genera tripletes que codifican para aminoácidos equivalentes, ¿sí? Aminoácidos equivalentes. No estamos hablando de aminoácidos iguales, ¿sí? Porque si se acuerdan, ¿no? Sobre el código genético hay hay distintos codones que codifican para el mismo aminoácido, ¿correcto? Pero aquí no. Aquí estamos hablando para aminoácidos equivalentes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de la clasificación de aminoácidos? Aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos, aminoácidos aromáticos, todo eso, ya. En eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra secuencia normal, ¿no? Aquí estamos viendo nuestra secuencia normal, ¿ya? Entonces, adenina, ¿sí? Tres adeninas, ¿sí? Que cuando se vaya a sintetizar el ARN y posteriormente
la proteína, entonces el aminoácido que vaya a codificar, aquí esta secuencia codifica para la lisina. Estamos observando, ¿sí? Codifica para la lisina. Pero al haber la mutación, ¿no? Entonces se va a sustituir una adenina por una guanina, ¿sí? Una adenina por una guanina se sustituye. Entonces, así que es el ARN y el nuevo triplete que se formó por la mutación ya no codifica para la lisina, codifica para la arginina, ¿sí? Codifica para la arginina. Entonces, ¿por qué mutación neutra? ¿No? Porque la mutación va a permitir que codifique para aminoácidos equivalentes. ¿Y cómo equivalentes? Ambos corresponden a aminoácidos básicos, ¿sí? Ambos codifican para aminoácidos básicos. Por lo tanto, no hay tanta variación en las cargas y posibles enlaces en el peptídico resultante, ¿sí? Aunque por la diferencia de la estructura del aminoácido puede existir ligeras variaciones en la estructura y la conformación final de la proteína, pero su función aún podría conservarse. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos al otro. Mutación silenciosa. ¿Qué significa mutación silenciosa? Es aquella en la que a pesar de que existe una alteración en la secuencia de nucleótidos, no provoca cambios en el aminoácido que codifica. Ahí sí. Miren. Entonces, tenemos nuestra secuencia normal, adenina, adenina, timina, y la mutación ¿dónde ocurrió? Aquí se sustituyó, ¿no? Se sustituyó una citosina por una timina. Se sustituyó. Entonces, eh, cuando se va a sintetizar el ARN, ¿sí? Y al analizar el codón, antes de la mutación codificaba para una leucina, pero después de la mutación, ¿sí? El nuevo codón también codifica para una leucina, ¿no? Para el mismo aminoácido, entonces. Entonces estamos hablando de una mutación silenciosa, ¿correcto? Porque en este caso, pues estamos hablando de codones sinónimos, que significa que estos codones codifican para el mismo aminoácido, ¿verdad? Tenemos aquí mutación sin sentido. Mutación sin sentido, ¿no? Es aquella en la que se cambia un codón que codifica para un aminoácido por uno de terminación. ¿Sí? Sabemos nosotros que los codones de terminación, ¿sí? Son el AUG, disculpen, el UAG, el UAA y el UGA. ¿Sí? Esos son los codones de terminación. Entonces, tenemos esta secuencia normal, ¿no? Nos enfocamos en esta región de aquí, adenina, adenina, timina, y la mutación ocurre a este nivel, ¿no? Se sustituyó una citosina por una adenina. Entonces, en el codón original, esto codificaba para una leucina, ¿sí? Pero al realizarse la mutación, ahora va a codificar para un codón de terminación. ¿Y esto qué efecto va a tener sobre la proteína? Entonces, esto va a propiciar la terminación prematura de una proteína o de un polipeptido, ¿no? Esto va a dar como resultado una proteína truncada, ¿sí? Entonces la proteína se vuelve a funcionar, ¿sí? Mutación sin sentido. Ahora, si hablamos mutación por desplazamiento, ¿sí? Mutación por desplazamiento. Es aquella en la que se añaden o eliminan un número determinado de bases diferentes, ¿no? Por lo que a partir del punto de mutación, la lectura del código genético se altera y propicia la adición de aminoácidos diferentes en la que estaban codificados originalmente, ¿no? Entonces, estamos hablando en que se añaden o eliminan un número determinado de bases, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, esta es la secuencia normal, ¿sí? Esta es la secuencia normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se ha añadido, ¿no? Como dice, se ha insertado, se ha añadido una guanina, ¿no? Aquí en este espacio. En este espacio se añadió lo que es la guanina, que está aquí. Entonces, de lo que era este triplete, ahora tenemos este nuevo triplete, que en este caso va a codificar para aminoácidos distintos, ¿no? Entonces, prácticamente todo esto de aquí, ¿no? Toda esta región, se ha desplazado, ¿no? Un aminoácido, un nucleótido hacia la derecha. Este es en el caso que se ha añadido un nucleótido. Tenemos esta otra secuencia normal, ¿sí? Esta otra secuencia normal.
¿qué ha pasado aquí? Aquí lo que ha pasado es que se ha removido estos nucleótidos. Estos nucleótidos se han removido, ¿no? Por lo tanto, esta secuencia de aquí, ¿no? Lo que continúa, se ha desplazado hacia la izquierda, ¿no? Igual, pues, los nuevos tripletes que se han podido formar van a codificar para aminoácidos distintos, ¿no? Entonces, a esto nos estamos refiriendo con mutación por desplazamiento. Aquí, que es mutación por de sentido equivocado, ¿sí? Mutación de sentido equivocado. ¿A qué se refiere? Es aquella en la que el cambio del codón que codifica para un aminoácido da como resultado uno de familia, grupo o polaridad diferente que el original, ¿sí? O sea, prácticamente es distinta o es diferente, ¿no? A la mutación neutral, ¿no? Estamos mencionando la mutación neutral, la mutación que vaya a haber va a permitir la codificación para aminoácidos equivalentes, ¿no? Pero aquí va a codificar para aminoácidos distintos, para aminoácidos de distintas familias, de distintos grupos, ¿no? Entonces, vamos bien. Esta es nuestra secuencia normal, ¿no? Acá arriba es nuestra secuencia normal. Enfoquémonos en este aquí, ¿sí? Citosina, adenina, timina. Entonces aquí prácticamente hubo una sustitución de la citosina por la adenina, ¿no? Se sustituyó la citosina, ¿no? En vez de la adenina. Entonces, de lo que anteriormente, este codón codificaba para la histidina, ahora permite la codificación para una prolina. Y si se acuerdan, pues son aminoácidos que pertenecen a distintos grupos. La histidina es un aminoácido básico, ¿eh? Mientras que la prolina codifica para lo que es un aminoácido, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué va a provocar? ¿No? Ahí sí se va a observar lo que es un cambio drástico en la estructura de la proteína. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar su función, la actividad final de la proteína, ¿no? Entonces, esto inhabilita a esta proteína que se vaya a formar y se vuelve a funcionar, ¿no? Entonces pasamos ahora a lo que es mutación cromosómica, ¿no? Entonces hemos terminado de ver nosotros aquí, ¿no? Mutación puntual. Ahora pasamos a lo que es mutación cromosómica, ¿no? Entonces, una diferencia, la mutación puntual ocurre en un par o pocos pares de nucleótidos. La mutación cromosómica ya ocurre a nivel del cromosoma, ¿sí? Ocurre a nivel del cromosoma. Y esto involucra prácticamente lo que es el reordenamiento cromosómico, resultado de un cambio en la organización de segmentos cromosómicos o la pérdida o ganancia de cromosomas completos y provoca anomalías funcionales, tanto celulares como orgánicas, ¿sí? Entonces, a diferencia de la mutación génica o puntual, ¿sí? Mutación génica o puntual, esta mutación sí puede observarse a través del microscopio, ¿sí? Sí puede observarse. Entonces también tiene una subclasificación, ¿no? Tenemos aquí mutación cromosómica por inversión, ¿no? Entonces, si observamos nosotros un cromosoma, estos cromosomas presentan bandas, ¿no? Tienen varias bandas que son numeradas, ¿no? Nos tenemos aquí en esta primera parte, ¿no? Numerada de la 1 a la 9. Entonces, ¿qué ocurrió aquí en esta mutación por inversión? En que prácticamente ha habido una fragmentación, ¿sí? Ha habido una fragmentación del cromosoma y ha girado, ¿no? Este fragmento que ha sido removido ha girado 180 grados, ¿no? Respecto a su punto de corte y nuevamente se ha unido el cromosoma. ¿Correcto? Entonces aquí estamos prácticamente viendo un proceso de mutación por inversión. Un ejemplo, de este tipo de mutación es el síndrome de Ambras. De Ambras. ¿Ya? También denominado lo que es una hipertricosis universal congénita,
¿sí? Que es una variante del síndrome del hombre lobo, ¿no? Esto ocurre a nivel del cromosoma 8. ¿No? Ahora aquí, vamos viendo. Delección cromosómica, ¿no? Otra mutación cromosómica vendría a ser lo que es la delección cromosómica. Esto ocurre por la pérdida de un fragmento de cromosoma, ¿no? En uno o varios sitios. ¿Sí? Entonces, igual, tengamos en cuenta, miren, nuestras bandas, ¿qué ha pasado aquí? Se ha removido. Claro, ha habido un corte, ya no ha girado 180 grados como en el caso anterior, sino que ha sido removido. Y prácticamente me queda un cromosoma más corto. Entonces, este nuevo cromosoma pierde información genética, ¿no? Ustedes dirán ahora, ¿qué pasa con esta secuencia que ha sido cortada? Muchas veces lo gana otro cromosoma, ¿sí? Muchas veces esta secuencia se va hacia otro cromosoma, ¿ya? Un ejemplo de este tipo de mutación tenemos lo que es el síndrome de Ryder. ¿Sí? Esto ocurre a nivel del cromosoma 15, ¿sí? Y es una enfermedad que cursa con deficiencia mental, hiperglucemia diabética e hipogenitalismo, ¿ya? Tenemos aquí mutación, ¿no? Seguimos con mutación cromosómica. Estamos viendo lo que es ahora duplicación cromosómica, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hace ratito, aquí en lo que es la dirección, puede que estos fragmentos que han sido removidos se puedan unir a otra secuencia cromosómica, ¿sí? Pero en este caso, ¿no? Que en este caso también puede suceder, es que se duplique, ¿sí? Se duplique lo que es el contenido de la información genética y se incorpora al final de este. O si hablamos del cromosoma homólogo de esto, ¿no? Si hablamos del cromosoma homólogo de esto, ¿no? Tienes otro cromosoma homólogo donde ocurre el corte, ¿no? Será un proceso de elección y esta parte de aquí se incorporaría en este extremo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un proceso de una mutación por duplicación cromosómica, ¿ya? Ahora, respecto a este proceso de mutación, lo que es translocación, ¿sí? Proceso de translocación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se da por un cambio en la posición de un fragmento cromosómico, es decir, existe intercambio de segmentos cromosómicos, ya sea en el mismo cromosoma, entre cromosomas homólogos o bien entre cromosomas diferentes, ¿sí? Entonces, como estamos viendo aquí, ha habido corte aquí, por este nivel, ¿no? Y esta región ha pasado para acá, y esta otra región ha pasado para arriba. ¿Sí? Translocación. Se han traslocado nomás las regiones del cromosoma. Y ahora vamos a hablar sobre las mutaciones genómicas. ¿Sí? Las mutaciones genómicas, ¿no? Entonces hemos visto tres tipos de mutaciones. Las mutaciones génicas o puntuales, ¿sí? Génicas o puntuales, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones genómicas. ¿Ya? En este caso, las mutaciones genómicas son aquellas en las que existe una segregación cromosómica errónea, es decir, que afectan al número de cromosomas o al genoma en su totalidad. Este tipo de mutaciones pueden presentar también subclasificaciones. Tenemos ahí las euploidías, ¿sí? Las euploidías y lo que son las aneuploidías, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con lo que son las euploidías? Cuando hay una alteración en el número de juegos de cromosomas, ¿sí? Estamos hablando de juegos de cromosomas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? 23 pares de cromosomas. Entonces, estas euploidías también se subclasifican en lo que son monoploidías, que solamente va a presentar un solo juego de cromosomas, y las poliploidías, que va a tener 3 a más juegos de cromosomas.
¿sí? Entonces van a tener la denominación, pues, 3N, y se va a denominar una célula triploide, 4N, que va a ser una célula tetraploide. Y esto puede ocurrir de manera normal, pero esto ocurre principalmente en lo que son en plantas, ¿sí? En plantas. Y esto es un proceso normal. Ahora, si hablamos como enfermedad, esto se puede manifestar en lo que es en el ser humano, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una triploidía, donde estamos observando, pues, 3 juegos de cromosomas, ¿sí? Estamos observando 3 juegos, y esto, pues, puede provocar la muerte, lo que es el feto, ¿sí? Ya. Y si hablamos de las aneuploidías, ¿no? Entonces, aquí hemos mencionado euploidías, ¿no? Aquí, euploidías, ¿no? Entonces, esta mutación genómica se subclasifica en lo que son euploidías y aneuploidías, ¿sí? Las euploidías correspondía a lo que es una variación en el número de juego de cromosomas, y las aneuploidías específicamente lo que es el número de cromosomas, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Entonces, en estas aneuploidías, estamos viendo, por ejemplo, aquí, que este cromosoma 13 tiene un cromosoma de más, ¿sí? Tiene un cromosoma de más. Entonces, vamos viendo algunos ejemplos de estas aneuploidías, ¿sí? De estas aneuploidías, ¿ya? Ya ustedes conocen este síndrome, ¿no? Que es el síndrome de Down, ¿no? Que corresponde a lo que es la trisomía 21. En este caso, pues, va a presentar 3 cromosomas 21, ¿no? Como estamos observando aquí, las células van a presentar 3 cromosomas 21. Y la sintomología, la forma más frecuente de esta enfermedad, como sabemos, pues es el retraso mental, ¿sí? El fenotipo se caracteriza por retraso en el crecimiento intrauterino, hay hipotonía, retraso en el desarrollo y déficit intelectual, ¿no? Presenta boca y nariz pequeñas, pabellones auriculares de longitud disminuida, entre otros, ¿no? Entre otros síntomas o signos que puedan encontrarse. Eh, Hay un 2 a 3% de pacientes con síndrome de Down cuyo cromosoma 21 extra, ¿no? El cromosoma extra se encuentra unido a otro, ¿no? Se encuentra unido a otro cromosoma, que con frecuencia puede ser el cromosoma 14, el cromosoma 15 o el mismo cromosoma 21. ¿Sí? ¿Correcto? Tenemos aquí lo que es el síndrome de Edwards, ¿sí? Este síndrome de Edwards corresponde para lo que es la trisomía 18. Entonces, en este caso, la persona va a presentar 3 cromosomas 18, ¿ya? Se caracteriza por retraso en el crecimiento intrauterino, eh, los pabellones auriculares son dismórficos, hay piel redundante en nuca, malformaciones mayores, ¿no? Como puede ser, pues, malformaciones cardíacas, el riñón en forma de herradura, alteración en el sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, ¿no? También hay retraso del desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, aquí la tasa media de supervivencia es de 3 a 15 días, ¿no? Y las causas principales de mortalidad son muerte súbita, ¿no? Y esto puede ser debido por apneas centrales, insuficiencia cardíaca, ¿no? Cardiopatía, etc. Tenemos aquí lo que es el síndrome de Patau, y corresponde, pues, para lo que es la trisomía 13, ¿no? O sea, va a haber 3 cromosomas 13. Ahora, no sé si ustedes, bueno, saben o qué es esta representación de aquí, ¿no? Si lo saben a buena hora, si es que no, esto es un tema que va a explicar uno de sus compañeros el miércoles, ¿sí? Cariotipo, creo. Correcto, ese es el cariotipo, ¿sí? Entonces, síndrome de Patau corresponde a la trisomía 13, ¿no? Las características clínicas comunes incluyen labio paladar hendido, hay microcefalia, puede haber polidactilia, hay malformaciones cardíacas, hay insuficiencia respiratoria, ¿no? Etcétera, ¿no? Y menos del 10% de los pacientes sobrevive el primer día. Tenemos aquí lo que es el síndrome de Turner, ¿sí? Que es un trastorno cromosómico numérico que afecta a pacientes con fenotipo femenino,
que muestran un espectro amplio de características que incluyen talla baja, y disgenesia gonadal, ¿sí? Y esto se debe pues a la pérdida de un cromosoma sexual, ya bien sea el cromosoma X o el cromosoma Y. Por lo tanto, significa que esta persona de aquí solamente va a contar con un cromosoma sexual, que es el cromosoma X, ¿sí? Presenta solamente un cromosoma sexual, ¿no? Y aparte, pues los cromosomas autosómicos, ¿no? Pero si hablamos de los sexuales, solamente va a presentar uno, que es el cromosoma X. Eh, el otro, tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿ya? También es un trastorno cromosómico originado por la presencia de un cromosoma extra, ¿no? De un cromosoma X extra en un paciente con fenotipo masculino. Entonces, aquí se va a presentar tres cromosomas sexuales, dos cromosomas X y un cromosoma Y, ¿sí? Y este individuo se caracteriza porque presenta testículos pequeños, hay ginecomastia, talla alta, problemas de aprendizaje e infertilidad, ¿ya? Estos tienen un riesgo relativo de 200 veces más de cáncer de mama comparado con hombres sanos. Ahora vamos a ver origen de las mutaciones. Las mutaciones pueden ser naturales, pueden ser inducidas. ¿Cuándo son naturales? Son aquellas que se producen en condiciones naturales de crecimiento. Nosotros, ¿no? Muchas veces, pues, nuestras células pueden presentar mutaciones, ¿no? Nosotros ni cuenta nos damos, y esto es por el mismo proceso metabólico de la célula, ¿sí? Es un proceso normal, que también puede verse influido por lo que es el medio ambiente, y esto representa lo que es la base de la evolución. Si es que no tiene mucho efecto en la mutación que vaya a provocar, no pasa nada. Pero si ya tiene un efecto mayor, entonces puede provocar que se dé un proceso evolutivo, ¿ya? Y si hablamos de las mutaciones inducidas, ¿sí? Son aquellas provocadas por algún mutaje, o sea, un agente exógeno, que puede ser físico, químico o biológico, ¿sí? Con la capacidad de provocar mutaciones en una tasa mayor a la basal, ¿no? O sea, normalmente, como dije, hay mutaciones, estamos expuestos a mutaciones, pero si nos vemos expuestos a estos agentes mutágenos, entonces la tasa de mutabilidad aumenta, ¿ya? Entonces vamos viendo qué son los mutágenos. Es un agente que ocasiona que se incremente la frecuencia en la que ocurren las mutaciones, ¿sí? Son sustancias o agentes que tienen la capacidad de ocasionar cambios en el material genético de las células vivas. La efectividad de una sustancia con capacidad mutagénica se determina por el aumento en la tasa de mutación espontánea que provoca, ¿sí? Se ha descrito que la mitad de los carcinógenos son mutágenos, ¿ya? La acción de estos mutágenos debe entenderse por el efecto directo que producen sobre la molécula de ADN o por las consecuencias que genera de forma indirecta, ¿no? Cuando se rebasa la capacidad de los mecanismos de reparación para corregir este daño. Un ejemplo de esta acción es el caso de los rayos ultravioleta, dado que con la exposición se provoca la formación de dímero de timina. ¿A qué me estoy refiriendo? Tenemos aquí, pues, ¿no? Nuestra cadena de ADN, ¿no? Que va a tener una secuencia normal. Y supongamos que tenemos aquí dos bases, ¿no? Tenemos timina por aquí y la otra tenemos una timina. Al frente va a estar adenina, adenina, ¿sí? Pero enfoquémonos en esto aquí. Entonces, cuando una persona se ve expuesta a los rayos UV, puede provocar que se forme un enlace entre estas timinas, ¿sí? Un enlace entre estas timinas, formando lo que es un dímero de timina. Entonces, cuando se da el proceso de replicación, la ADN polimerasa no va a poder reconocer correctamente esta secuencia, ¿no? Entonces, sobre la nueva hebra que se está replicando, entonces, ¿qué loco?
¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a insertar un nucleótido distinto. De lo que era acá una adenina, que tendría que incorporarse una adenina, por ejemplo, va a incorporar una guanina. ¿Sí? Por el, eh, por la falta de reconocimiento específico de esta región de aquí. ¿Eh? Entonces, como ya hemos mencionado, de acuerdo con la naturaleza, ¿no?, de los mutágenos, estos pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿no? Agentes físicos, ¿no? Por ejemplo, son las radiaciones, ¿no?, que alteran la estructura y la secuencia del ADN, ¿no? Una de ellas que ya hemos mencionado, la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, ¿no?, las partículas alfa, las beta, las gamma, ¿no?, las radiaciones electromagnéticas, todos esos son mutágenos físicos. Si hablamos de tipo químico, ¿no?, son los que tienen la capacidad de alterar la estructura del ADN al reaccionar directamente con ella o intercalarse entre los nucleótidos. Ejemplos tenemos, por ejemplo, los colorantes de acrilina, tenemos, por ejemplo, lo que es la formalina, el ácido nitroso, tenemos la nicotina, ¿sí?, los conservantes, ¿sí?, que son productos químicos, ¿ya? Y si hablamos de tipo biológico, tenemos algunos organismos que tienden a causar mutaciones, cuando estos organismos pueden incorporarse a lo que es el ADN. En este caso estamos hablando de lo que es el virus del papiloma, ¿sí?, el virus del papiloma humano. Su ADN se logra incorporar al ADN de la célula hospedadora y cuando se hace la lectura, entonces puede provocar eh, mutaciones, ¿ya? En este caso, pues, esta bacteria ya tiene un efecto distinto, ¿no?, para provocar lo que es este tipo de mutaciones, que es más que todo de tipo inmunológico, ¿sí?, que esto lo van a ver ustedes en otro curso, ¿ya? Ahora, si hablamos un poquito del cáncer, ¿no?, este es un proceso génico en el que una serie de mutaciones en secuencia dirigen a la malignización de una célula en división. Se desencadena como consecuencia de múltiples mutaciones que provocan un crecimiento anormal de las células hasta convertirse en masas de tejido conocidas como tumores o neoplasias. El proceso inicia cuando se producen alteraciones irreversibles en la información genética, que convierten genes normales en anormales, ¿no? Como mencionamos hace ratito, ¿no?, que se convierten protooncogenes en oncogenes, capaces de inducir la iniciación del tumor, ¿no? Posteriormente, factores ambientales hacen que estas células con información genética alterada desarrollen más mutaciones y la acumulación de mutaciones ocasiona que escapen a los mecanismos de reparación y a las restricciones de proliferación, lo que las lleva a multiplicarse sin control, ¿sí? Entonces, existen agentes que incrementan la frecuencia de las mutaciones en los organismos expuestos. Estos agentes se denominan carcinógenos, ¿sí? Ahora, si hablamos de los compuestos teratógenos, ¿no? Entonces, estos compuestos teratógenos son compuestos químicos que se encuentran presentes en el ambiente con capacidad de causar daño al ser humano durante el periodo de vida perinatal. Entonces, estos son los teratógenos. Estos compuestos pueden producir efectos adversos, ¿no?, tanto fisiológicos como bioquímicos, en cualquiera de las etapas del desarrollo, y con frecuencia causan muerte en el útero, pueden causar aborto, prematuridad e intoxicaciones neonatales, ¿sí? Entonces, estos agentes teratógenos, como les dije, son agentes químicos que si actúan cuando tiene lugar la embriogénesis, interfieren con el desarrollo normal del embrión, ¿sí?, de lo que resultan diversas malformaciones orgánicas. En ocasiones, un mismo compuesto actúa como tóxico y como teratógeno, según la etapa en la que se produjo la exposición a esto, ¿sí? Si hablamos de la organogénesis, estos teratógenos alteran el desarrollo y pueden producir anomalías congénitas mayores. En el periodo fetal puede causar anormalidades morfológicas y funcionales.
en particular lo que es el cerebro y ojo. Bueno, esta clase sí ha sido corta, ¿sí? No sé si tendrán alguna pregunta respecto al tema. Creo que está sencilla, creo, ¿no? Bueno, vamos a pasar lista. Abalto Díaz, Presente. Acedo Pereira, Presente. Alba Méndez, Presente. Bejarano Pérez, Presente. Las Robles, Presente. Carrasco Parks, Presente. Carrasco Quipuscoa, Carrasco Quipuscoa, Castro Vizosa, Presente. Charca Pequens, Gia Uribe, Presente. Coral Salvador, Presente. Delgado Medina, Presente. Gil Cruz, Presente. González Maguiña, Presente. Huerta Guerrero, Lucero Solís, Presente. Mauricio Hoyos, Presente. Montalbán Cortijo, Presente. Moreno Ángeles, Moreno Lara, Presente. Pinto Gil, Presente. Quesada Reyes, Presente. Dos Viera, Quiroz Viera, Rodríguez Castillo, Profesor, buenos días. Rodríguez tiene problemas con internet, no se pudo conectar. ¿quién? Rodríguez Castillo no tiene internet en este momento. Ya. Tapi Ibero, Presente. Zabaleta Reyes, Presente, profesor. Carrasco Quipuscoa, bueno, Huerta Guerrero, Presente, profesor. Disculpe, hace rato no pude activar mi micrófono. ya no hay problema. Moreno Ángeles, Quiroz Viera, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, en cuanto a los temas de posición para este miércoles, al grupo B, ¿podría repetirle los temas? ¿Uno era transporte de Ya, núcleo? ya. Huerta Guerrero le toca el núcleo, ¿sí? Y Lucero Solís le toca cariotipo. Ah, listo, profesor. Correcto, entonces para el segundo grupo. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profesor, si lo podría subir el video de la clase. Ya, un ratito dentro de media hora lo subo porque se cierra la sesión y todavía tiene que cargarse el sistema y Ya, bueno, no se preocupe. transcurre mucho tiempo, ¿no? Ya, entonces si es que no hay otra pregunta, muchachos, nos estamos comunicando el miércoles, ¿sí? Cuídense, hasta luego.